Bueno, egunon guztioi. Egunon. Buenos días. ¿Qué tal, Mar? Ederto. Muy bien. Muy bien. Os decía Dani que vamos a tener un diálogo. Dani, en la radio esto era más fácil, que no había tanta gente, ¿eh? Se impone este escenario. Bueno, pues eskerrik asko, benik eta behin inobaskeri. Muchas gracias a todos y todas por estar hoy aquí. Y nada, vamos a tener un diálogo en el que vamos a recorrer pues el campo de la intersección y también de alguna manera la combinación de la salud, que es algo que nos interpela a todos y todas, y la inteligencia artificial. Y para ello pues tengo el honor de pues, hacerle algunas preguntas, a ver si aprendí algo de Dani estos años, de cómo tener un diálogo con alguien. Así que, si te parece, Mar, lo que hemos estado pensando estas semanas es de estructurar un campo tan explosivo de ideas en una narración cronológica. Cuando hablamos de innovación, evidentemente, hablamos de futuro, hablamos de transformación. Por lo tanto, me parece importante pues, narrar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, que es un campo pues, bueno, que creo que tiene bastantes elementos a debatir en varios de los terrenos que ya tanto Dani como también Laura han citado anteriormente, que es la tecnología, la sociedad, los negocios, la ética y la filosofía. Así que, si te parece, vamos a empezar por qué ha pasado estos años. La inteligencia artificial ha tenido como un invierno, en Estados Unidos le llaman un winter, ¿no? 20 años sin hacer mucho ruido, pero me consta que en la salud, y especialmente aquí en Euskadi, se han hecho muchas cosas. No sé si nos puedes contar algunos de los hitos. Bueno, yo creo que ya el punto de partida de donde partimos hoy es muy interesante, ¿no? Un ingeniero informático y una neuróloga hablando aquí, hace 20 años hubiera sido impensable, pero ahora tenemos que trabajar juntos y crear un diálogo, una conversación y una narrativa entre los. Tenemos que entendernos, ¿no? Porque ya los equipos ya son muchísimo más transversales. En temas de salud ya estamos viviendo una transformación digital, una transformación sanitaria. Y lo estamos haciendo. Lo que pasa es que los datos de salud son muy sensibles y hay cuestiones éticas que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? En todos los ámbitos, pero en salud más quizás, ¿no? Yo considero que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que nos va a ayudar al diagnóstico, al pronóstico de distintas enfermedades, a la detección precoz, incluso a gestionar distintos hospitales, centros de salud, listas de espera, etcétera, etcétera. Es interesante este momento en el que estamos viviendo, ¿no? Hace poco, en un estudio de Deloitte, decían que el 30% de todos los datos eran de salud, pero que no se utilizaban prácticamente en torno a un 2%, ¿no? No podemos perder esta oportunidad, tenemos que correr dentro de una normativa y una ética, pero es el momento de hacer esta transformación progresiva. Y yo creo que estamos en el medio, ¿no? Porque tenemos los mimbres, tenemos una historia clínica electrónica de más de 10 años, de evolución con unos datos muy buenos. Todos nosotros somos dueños de esa historia clínica electrónica y nos piden esos datos desde distintos proyectos, como hemos comentado, ¿no? Somos un socio querido por parte de Europa. Y a nivel también, evidentemente, vamos de lo local a lo europeo. Por lo tanto, podemos resumir que los casos de uso, ¿no?, que hemos citado anteriormente están tanto en la parte clínica como en la parte de gestión de una infraestructura sanitaria. Y podemos decir que además tenéis el activo que muchas empresas aspiran a tener, que es datos. No sé si para cualquier ciudadano o ciudadana aquí presente nos puedes explicar qué datos se disponen de nuestra vida, porque yo también siempre he tenido la sensación en los foros de la salud que la gente ignora bastante la cantidad de cosas que se pueden hacer, pero a la vez nos ponemos muy a la defensiva de lo que se puede hacer con nuestros datos. Claro, pues siempre todos estos estudios pasan unos comités de ética y de investigación muy estrictos, y el de Euskadi es especialmente estricto y muy serio en esto, ¿no? Nosotros estamos participando, para poner en tierra algunos ejemplos, en distintos proyectos Horizonte Europa. Por ejemplo, en el ámbito de la oncología estamos trabajando en la integración de los datos de las personas. Por otra parte, tenemos todos los marcadores de resonancia, de imagen, trabajando en Deep Learning. Entonces, integrando todos estos datos, estamos trabajando en detección precoz de cáncer de pulmón, en todo Vizcaya, un proyecto muy interesante que se llama Lucía, dentro de Misión Cáncer de Horizonte Europa.
En el ámbito, como has dicho, de las enfermedades raras y enfermedades minoritarias, necesitamos hacer mucha masa crítica y la inteligencia artificial en este sentido, a nivel Europa, a nivel internacional, nos ayuda muchísimo porque así podemos detectar muchísimo antes esos diagnósticos tan complicados en estas enfermedades. No tener diagnóstico en una enfermedad rara durante un tiempo es muy agobiante para los propios ciudadanos o para los propios pacientes. Y luego otros proyectos de máxima importancia, pues por ejemplo, si nos diagnostican un ictus y tenemos datos de imagen de resonancia de más de 3.000 vascos, quizás copiando un poco el banco de datos de Inglaterra, podemos determinar el riesgo que tenemos de tener un nuevo ictus o cuáles son los factores que han hecho que tengamos un ictus, ¿no? Todos estos ejemplos y muchos más. Incluso trabajamos con empresas que han salido aquí a presentar sus proyectos en detección precoz de complicaciones en embarazadas, que en el parto prematuro, complicaciones en el embarazo. Son datos muy a pie de calle, que es importante que lo sepa toda la ciudadanía. Seguro que están tomando nota de todo lo que van a poder hacer con sus datos. Has citado ya en 2 ocasiones las redes neuronales. Creo que en Euskadi habrá pocas personas como tú que conozcan un poco la estructura subyacente del cerebro del humano. A mí es un tema que estos días, preparando un poco este diálogo, me estimulaba mucho porque los informáticos, las informáticas, pues nos encanta hablar de las redes neuronales. Yo te confieso que sé lo justo, pero me encanta utilizarlas, pero sé lo justo de la estructura. Sin embargo, luego cuando pasemos al bloque del futuro, vamos a hablar mucho de esas redes neuronales, porque parece que se está empezando a replicar de alguna manera la estructura del cerebro para hacer razonamientos, que luego iremos a ello. Pero antes de llegar a ello, me gustaría preguntarte un poco, en estos 15-20 años, si ya habéis utilizado mucho las redes neuronales, si en realidad esto que ha pasado ahora con la IA generativa es tan novedoso, porque la gente está sorprendida, pero en realidad ha habido como mucho trabajo, muchos años, ¿no?, con las redes neuronales. Y si nos puedes explicar brevemente, muy brevemente, cómo funciona una red neuronal. Sí, bueno, es interesante. Hay mucha gente que sabe mucho de redes neuronales en Euskadi y en todo el ámbito, además de una manera muy transversal, desde investigadores de investigación básica, investigadores más clínicos, como puedo ser yo, neurocirujanos, personas que se dedican a la neuroimagen computacional. O sea que, en ese sentido, hemos aprendido a trabajar juntos en este mismo lenguaje y a solucionar distintas enfermedades. Desde hace más de 20 años se está interviniendo quirúrgicamente la cirugía del Parkinson por medio de electrodos o la cirugía de la epilepsia en condiciones muy estrictas y en algunos casos muy estrictos. Y este verano veíamos, ¿no? Este verano en el Nature presentaron varios proyectos de pacientes con ELA o con un ictus que tenían dificultades del lenguaje, que no podían hablar, y estamos reconstruyendo el lenguaje de estas personas. O sea que nos está ayudando este conocimiento que hemos adquirido entre todos nosotros a buscar soluciones en estos ámbitos, ¿no? Sobre todo estamos más dedicados a solucionar distintas enfermedades, como pueden ser las neurodegenerativas, realmente complejas, un reto científico para los próximos años, y tenemos mucho por hacer todavía. Por lo tanto, esto no es tan nuevo, ¿no?, como puede dar la sensación. A mí personalmente, como ciudadano vasco, pues me alegra saber que vamos entendiendo un poco la complejidad del cerebro humano. Pero a la vez, va a hacer justo un año, aparece una herramienta, y con esto quiero abrir un poco ese segundo capítulo de dónde estamos, ¿no? Aparece una herramienta que se llama ChatGPT, empezamos a hablar de la inteligencia artificial generativa. Ayer estaba en otro foro y empecé la charla hablando de inducción versus deducción, discriminativo versus generativo, y en otras palabras, como venimos de una inteligencia artificial que clasificaba, del contexto general te decía sí o no, está enfermo o no, a la generativa, que le dices la enfermedad y te genera todo el corpus de razonamiento de por qué ocurre, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos en un plano inductivo. Hace un año dimos el bautizo a una era. Yo me imagino que este momento en el que estamos toma provecho de todo este conocimiento de estos años y nos sitúa en una salud en la que yo me imagino que de alguna manera ya estaréis experimentando con la generación, o sea, con la parte de la inteligencia artificial generativa. No sé si nos puedes contar en este año alguna cuestión a este respecto. Yo creo que en este sentido lo estamos utilizando mucho en el ámbito de docencia.
muchísimo. Pero yo creo que nos va a ayudar a ser más eficientes. Tenemos que dejar de hacer cosas en los procesos que hacíamos en el siglo XX y ahora ya no aportan valor. Creo que tenemos que trabajar en temas de resultados en salud, ¿no? Es muy importante dejar de hacer distintas cosas que ya no aportan valor. Quizás hacer venir a una persona desde Ondarroa hasta Cruces, con todos los kilómetros, a darle el resultado de una prueba ya no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, todas esas áreas que no aportan valor nos va a ayudar. La inteligencia artificial en la práctica clínica, si la utilizamos bien y con sensatez, va a ser un valor absoluto. Evidentemente nunca va a suplir a los médicos, a las enfermeras, al personal sanitario, pero estaremos quizás para la complejidad o para cuando haya complicaciones. Esto pasaba también en el ámbito de la neurocirugía o la cirugía, cuando utilizábamos distintos robots o distintas herramientas de este estilo. Nosotros ahora ya hablamos de asistentes robóticos, ¿no? Porque cuando un paciente operado empieza a sangrar o hay una complicación, ya es el cirujano cuando entra y resuelve el tema, ¿no? O sea, quizás los asistentes robóticos es una denominación muchísimo mejor, ¿no? O sea, que esto de que se habla de los copilotos, claro. pues aquí de hecho ya lo tenemos. Ya tenéis copilotos. Sí, No, totalmente. No solo los programadores. Totalmente. La imagen de resonancia nos va a servir, sobre todo resonancias funcionales, para predecir el pronóstico, para diagnosticar mejor. O sea que quizás también en el ámbito de la neuroimagen tenemos que trabajar en inteligencia artificial, ¿no? ¿Y cómo lleva el paciente que se trabajen sus datos del cerebro? ¿Cómo es a mí aquí hay un término que viene también de la psicología que me gusta mucho, que es el uncanny valley. Es que ese sentimiento que tiene el humano cuando algo es indistinguible de sus capacidades, que lo rechaza. Se han hecho muchos experimentos de una comida mejor hecha por un robot, el humano prefiere una comida peor hecha por un humano, ¿no? No sé si esto pasa también en la salud actualmente. Es curioso, ¿no? Porque, bueno, claro, los datos son muy sensibles. Entonces, y hemos visto que hospitales de gran prestigio, por ejemplo, en Cataluña, en el último año han tenido 2 ciberataques con chantaje. O sea, que esos datos es importante y esto nos puede ocurrir a cualquiera. Pero claro, ¿qué es lo primero que hicieron estos hospitales? Pues todas las personas que estaban teletrabajando, traerlas al propio hospital. Las personas, en principio, los vascos son muy generosos con los datos, con las donaciones, con todo, con los datos de salud, siempre que tenga un retorno, ¿no? Lógicamente, y con una normativa y unos datos de seguridad, privacidad, con todo esto. O sea que somos generosos, damos los datos, los damos no solo para nosotros, para nosotras, sino en general para la sociedad. Pero lógicamente tiene que haber un retorno, ¿no? Si esto redunda en tu salud y además son datos seguros, que no haya filtraciones, creo que sí. Creo que podemos, creo que es el momento adecuado para hacer esa transformación en salud que necesitamos. Bueno, luego cerraremos hablando de la ética, que bueno, pues estos días también preparando un poco la conversación decíamos que es un tema bastante más profundo, ¿no?, de lo que se está abordando. Pero en este punto sí me gustaría traer una de las compañías que en Estados Unidos, que se cita mucho, ¿no? Hemos hablado en la introducción, que Estados Unidos lidera, pero mi punto de vista aquí siempre es que hay que tener mucho cuidado cuando comparemos Estados Unidos con las sociedades Claro. Que tenemos en Europa, Claro. ¿no? Entre las que tenemos Euskadi. Porque hay una compañía, Neuralink, que es otra de las compañías que está por detrás de Elon Musk, que invade el cerebro y bueno, pues de alguna manera lo lee, lo decodifica, etcétera, etcétera. Seguro que tú nos puedes explicar ahora qué es lo que hace realmente, pero ¿vamos a llegar a eso? O sea, ¿estamos ahí? Y no es difícil, además. Implantar, igual que implantamos un chip para intervenir de cirugía de Parkinson, podemos implantar un chip para que nos dé competencias distintas a las que tenemos. Aprender un idioma en poco tiempo o tener competencia. Y esto genera una inequidad importante. Entonces es una situación complicada. De hecho, se está trabajando mucho en el ámbito de los neuroderechos, que todavía hablamos de si no sabemos si son derechos humanos o de cuarta generación, pero se está trabajando mucho en los neuroderechos. Y fueron un grupo de investigadores neurocientíficos
Morningside Group, que fueron los que dijeron esto hay que legislarlo, porque ya que te introduzcan un chip para darte otro tipo de competencias, ya es otra historia, ¿no? O sea, Dani, para mejorar su japonés, va a poder conectarse un chip. Sí. ¿Y lo podemos poder elegir y comprar? ¿O Sí, lo sí. va a pagar Osakidetza? No. Me estará escuchando Gochone, pero... Esto ya son palabras mayores, pero si hablamos de futuro, todo llegará, no aquí, pero en China no me extrañaría. Claro, y ahí llegamos no me un poco extrañaría, a que cuando... ¿no? Las distintas sociedades, ¿no? Exactamente, es que ese es uno de mis grandes puntos, que a veces comparamos cosas que a mí no me parece... Yo entiendo que en China esto pues, se puede comprar, en Estados Unidos entiendo, pero no sé si en Europa, en unas sociedades, repito, con unos valores tan asentados y un respeto a la privacidad de la persona tan asentada, esto, por eso te preguntaba un poco por la convivencia, ¿no?, del humano-máquina, que es otro de los puntos que siempre me interesan. Claro, estos interfaces que existen entre cerebro-máquina ya se están utilizando y todos los hemos visto recientemente en varios artículos, ¿no? En principio, por ejemplo, para ayudar a distintas personas a que puedan hablar cuando han perdido la capacidad de habla, o manos biónicas, esto sí que hemos utilizado en pacientes que han tenido problemas neurológicos, pero ya... que te introduzcan otro tipo de competencias, ya lo veremos en otras sociedades, ¿no? Como en China, ¿no? Y si un ciudadano europeo va a China, se lo implanta y lo trae aquí, digo, por si puedo aprender nuevas cosas rápido. Pues veremos las complicaciones. Muy bien, o sea que tenemos retos. Y con esto vamos a abrir, si te parece, para ir cerrando el capítulo del futuro, que nos estimula siempre mucho al Sapiens pensar en el futuro, el que va a ser de nosotros, ¿no? Yo siempre digo que lo que hemos tenido hasta ahora era una era más de inteligencia extendida. Yo no creo que las máquinas, el concepto artificial de la formulación que hubo en 1956, yo no creo que hasta la fecha actual hayamos tenido realmente una IA que suplantase el cerebro del humano. Si entendemos el cerebro, pues la capacidad de razonamiento, la capacidad de empatía, la capacidad de conciencia, o sea, todas esas funciones que yuxtaponemos, ¿no?, en nuestro día a día. En este momento nos empezamos a adentrar en una era en la que cada vez hay más voces de nuevas fronteras. Me gustaría tocar tres de ellas. La primera, y para mí quizás la más delicada, es la conciencia. He estado chequeando esta mañana la cantidad de papers publicados, de artículos científicos publicados en las principales revistas Taller 1 de conciencia e inteligencia artificial está creciendo brutalmente. Traduzco que la capacidad de innovar emulando la conciencia del humano está cerca. Supongo que sí, ¿no? Supongo que sí. Esto lo hemos trabajado menos en el ámbito sanitario, pero sí que hemos tenido muchas conversaciones con filósofos, entre filósofos, ingenieros y médicos, ¿no? Lo veo un poco en un plano más futuro, pero no en el día a día, quizás, en este momento, ¿no? Pero si un dispositivo que ahora mismo no es un sujeto moral ni un sujeto del Estado de Derecho adquiere conciencia, puede autodecidir. Claro. Estos interface brain to brain que hay, que ya son temas de telepatía, de que te imponen distintos pensamientos, esto ya lo dejamos para las películas, ¿no? Muy bien, lo veremos en el Global Innovation Day 2024. Recuperaremos esta pregunta. Vamos a la segunda cuestión, que me parece también muy interesante, que es el razonamiento. El razonamiento, que el Sapiens históricamente ha estado muy cómodo porque nos sentíamos en el monopolio de ser capaces de lo que popularmente llamamos pensar, que yo entiendo que la gente lo asocia a razonar. El razonamiento, etimológicamente hablando, es pues, conectar ideas. Una red neuronal, por lo menos donde yo me quedé y alguno de mis compañeros que estudió también informática en Deusto, nos enseñaban que si tú representas información en una neurona y las conectas, tú puedes razonar. Yo entiendo que no será tan difícil pronto ser capaces de hacer que una máquina razone como razona un humano, representando espacio, tiempo, contexto. Las máquinas aprenden fácil, como bien sabes, aprenden fácil y replican fácil, ¿no? Pero la capacidad de decisión, sobre todo en situaciones complejas, ¿no? y la toma de decisiones en situaciones tan variables como pueden ser distintas enfermedades y distintas personas, quizás nos resulte tan fácil. Sí que nos asesorarán, sí que nos ayudarán a determinar y a estratificar distintas personas, distintos pacientes, en función de las características, pero la toma de decisiones yo creo que hoy por hoy va a seguir siendo de parte de los sanitarios, evidentemente, ¿no? Claro, porque tampoco es lo mismo hablar de razonar en la salud
que estamos hablando de... Claro, con todas las variables que existen, ¿no? Claro. Depende de dónde vengamos, dónde estemos, en qué sociedad vivamos, puede ser un interés o otro, ¿no? Y entiendo que ahí habrá cierta actualización también del código deontológico, porque la praxis clínica tendrá que vivir su propio momento. O sea, por imaginarme, ¿no? Que casi son distopías, pero ¿puede un médico, una sanitaria, llegar a decir, pues que lo que yo tengo que hacer lo haga un robot? ¿O eso es saltarse el código deontológico? ¿No está ahora mismo recogido? No, creo que nos puede ayudar como herramienta, como hemos dicho inicialmente, sobre todo para procesos muy operativos, pero ahora la toma de decisiones final es de un médico, ¿no? ¿Y estáis debatiendo estas cosas? Sí, habría que... sí, tenemos muchas conversaciones en los comités de ética de investigación, que son muy estrictos. En ese sentido, se habla constantemente. Nosotros tenemos unas conversaciones de conexiones improbables que trabajamos con filósofos, con humanistas, con ingenieros, con matemáticos, y siempre salen estos temas hoy por hoy. Muy bien. Tercera función, vamos a decir, cognitiva, básica del Sapiens, que está también en entredicho en este nuevo futuro. Y con esto vamos cerrando. La empatía. Hemos hecho un proyecto para un colegio de médicos y una de las cosas que más me ha llamado la atención es la cantidad de veces que decían lo de la empatía. Porque al final, cuando la práctica clínica, cuando vamos al médico, tratamos de conectar, ¿no? Claro. Hablas de lo cotidiano para que fluya un poco la parte humana. Cada vez hay más... nuevamente, conversaciones de futuro de que las máquinas van a empezar a tener empatía. ¿Cómo percibís esto? Me parece difícil, ¿no? Pero bueno, lo vemos en el ámbito del neuromarketing. Por ejemplo, muchas de las decisiones se toman pensando en las emociones del cerebro, ¿no? En los olores, en lo que vemos, en lo que nos agrada rápidamente a nivel cerebral. O sea que posiblemente tengamos ese tipo de capacidades, ¿no? Que nos tengamos que aprender a vivir con las máquinas y utilizarlas de la manera más lógica y más sostenible y más operativa, ¿no? Conciencia, razonamiento, empatía. Si podemos terminar ordenando qué está más cerca para que se vayan preocupados. Yo creo que somos inteligentes. La inteligencia natural nunca va a suplir a la inteligencia artificial. Eso no tengo ni la menor duda. Pero tenemos que utilizar esta herramienta de la manera más inteligente posible. Muy bien. Una última petición a este Euskadi tan generosa con los datos, aprovechando el foro, por si necesitáis algo para investigar y quieres pedirles nuevos datos. Que trabajaremos juntos. Trabajaremos juntos. Pues es que ricasco y... Vale.